sobre todo a las personas que estaban ya conectadas, que quiero disculparme, pero ya estamos. Estamos esperando al director de la ECID. ¡Ay, los papeles se quedaron abajo! Ah. ¿Qué hora es, Gabriel? Vamos con muchísimo retraso. Si nos disculpa el señor Anton Leis, podemos ir comenzando, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos y a todas, a todos los que se encuentran al otro lado y que están haciendo seguimiento de este evento de trabajo de la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación, junto con los frentes parlamentarios de América Latina y el Caribe. Quiero dar la bienvenida muy calurosa a nuestros queridos colegas de América Latina que están aquí hoy con nosotros y que posteriormente intervendrán nuestro querido congresista Jairo Flores y a nuestra querida diputada chilena Carolina Mazán. Es un gusto enorme, como presidenta de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo, el daros la bienvenida y el que podáis estar hoy en este evento junto con todos nosotros. Quiero agradecer también a todos los senadores y senadoras que conforman la Alianza Parlamentaria y que están haciendo un gran trabajo para que el paso que hoy vamos a dar siga adelante y podamos realmente ser un ejemplo de trabajo en alianza con los frentes parlamentarios de América Latina para trabajar por el hambre cero en el mundo, para trabajar realmente por legislar y por crear políticas públicas en el ámbito de la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre y por el derecho a la alimentación en cualquier lugar del mundo. También quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a todos los compañeros senadores y senadoras que hoy han decidido pasar esta tarde aquí con nosotros, expresamente a los que están aquí y a los que también están conectados, daros las gracias por todo ello. No quiero olvidarme tampoco, se encuentra aquí con nosotros también Ana Regina. Ana Regina es la técnica responsable desde hace muchísimos años del trabajo de la cooperación española, de la ECID, con los frentes parlamentarios y su trabajo, no cabe ninguna duda que lo que hoy vamos a presentar aquí tiene mucho de ella. También Luciana, perdona que tu apellido no lo conozco, ella está también hoy con nosotros y quiero dar las gracias a la SEGIP porque esté presente hoy también aquí en este evento. Es muy importante que la Secretaría para Iberoamérica trabaje junto con nosotros en esta alianza iberoamericana y, por lo tanto, muchísimas gracias por tu presencia. No me quiero dejar a nadie atrás. Espero que me sepan disculpar si no he dicho a todo el mundo. Quiero saludar también excepcionalmente a nuestro compañero diputado portugués, nuestro querido Antonio Monterino, que está conectado y que posteriormente también intervendrá junto con todos nosotros. Y, bueno, pues voy a dar paso a las personas, a los señores que hoy me acompañan, para mí, amigos sobre todo, sobre todo amigos. Para mí es un honor, sin ninguna duda, estar aquí en esta mesa y estar acompañada de ellos. Primero por eso, porque es verdad que su trabajo es absolutamente esencial, tanto Anton Leis, director de la ECID, como nuestro querido Gabriel Ferrero, que hoy ha venido desde Roma directamente, ¿verdad, Gabriel?, a estar con nosotros. Él es el presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Es un honor para España que sea un español quien en este momento ostente este cargo y, por lo tanto, el escucharle hoy, el que nos ponga de manifiesto la realidad de los datos de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos viviendo, pues es, además de un honor, es un aprendizaje, sin ninguna duda, que va a ser importantísimo para nuestro trabajo y para todos nosotros. Es verdad que vamos apurados de tiempo. Las obligaciones parlamentarias hacen que en torno a las 5:30, 6 de la tarde, se empiece a debatir, no sé si antes, la ley de cooperación, la nueva ley de cooperación, y por lo tanto es probable que Anton Leis pues, nos tenga que dejar a lo mejor de forma súbita en algún momento. Así que, por lo tanto, yo, si te parece, Gabriel, le damos primero la palabra a Antón por si ocurriera y se diera esta circunstancia y posteriormente te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, Anton Leis. Bueno, muchas gracias,
Elena, gracias y bueno, gracias a Gabriel también por cederme el turno de palabra, porque yo creo que él os va a dar una visión mucho más precisa de la situación pues, del hambre en el mundo, ¿no? De los sistemas alimentarios en estos momentos desde la posición privilegiada que él tiene, de la cual nos sentimos muy orgullosos porque no es frecuente que España esté en un puesto de alta responsabilidad y tenemos la suerte de tener ahí a Gabriel. Mi papel aquí es realmente el de daros las gracias a los participantes de los fretes, a los participantes españoles por el fantástico ejemplo que estáis haciendo y también nuestros invitados de otros países. El contexto yo creo que lo conocéis bien, de crisis alimentaria en el que estamos. Vuestro trabajo ha sido siempre relevante, pero quizás en los últimos meses estamos conociendo una situación pues, francamente seria en el mundo, como sabéis, en parte por las consecuencias de la injusta, ilegítima, ilegal agresión de Rusia a Ucrania y de otros factores estructurales de los que quizás se habla menos, ¿no? La crisis climática, si pensamos en el Sahel, 4 o 5 años de malas cosechas, ¿no? Y estos son desafíos globales, ¿no? Y ante esos desafíos globales tenemos que actuar globalmente, también desde la cooperación. En septiembre de este año, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en los márgenes, se celebró una cumbre sobre seguridad alimentaria mundial en la que participó el presidente del Gobierno, otros líderes, también el presidente de Senegal, Macky Sall, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, donde se mandó un mensaje, creo que muy importante, de hacer frente a esta situación que ya era grave antes y era severa desde hace ya algunos años, antes de la COVID-19, antes de la guerra de Ucrania, y que ahora está en una situación realmente crítica y seguro que Gabriel nos va a dar muchos más detalles sobre eso. Desde la cooperación española y desde la ECI, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestros ejes prioritarios? Pues, en primer lugar, apagar el incendio a través de la acción humanitaria. Sabéis que somos la agencia de cooperación, también la agencia de acción humanitaria de España, y que por lo tanto canalizamos la solidaridad, y os lo decía antes al presidente del Senado, canalizamos la solidaridad del pueblo español y la soberanía popular está representada en estas cámaras, ¿no? Entonces, también ahí en ese reconocimiento pues, al apoyo constante tanto del Congreso como del Senado, ¿no? En segundo lugar, impulsar la producción sostenible y la resiliencia, sistemas alimentarios sostenibles y resilientes, y aquí hay un vínculo clave con la sostenibilidad medioambiental, en la agenda climática. Yo he estado hace 2 semanas en la COP27, donde, digamos, la situación de los países del sur nos está mandando un mensaje claramente de apoyarles en todo lo que tiene que ver con adaptación, también con las pérdidas y daños derivadas del cambio climático, y aquí la agenda de los sistemas agroalimentarios, de los sistemas alimentarios sostenibles, es absolutamente fundamental. De alguna manera, y además también la sostenibilidad social. Pensemos que la mayor parte de las personas que se dedican a la agricultura, que nos alimentan a todos, son mujeres, y son mujeres rurales, y son mujeres, en muchos casos, mujeres rurales e indígenas, y que pues, se encuentran con dobles, triples discriminaciones o dificultades para llevar adelante sus vidas, ¿no? En tercer lugar, y esto menos la cooperación, pero otros ámbitos de nuestra acción exterior, facilitar el comercio ayudando, en este caso, a Ucrania a exportar productos agrícolas a través de distintas rutas terrestres y puertos de la Unión Europea, y ahí también creo que hay que agradecer el papel del secretario general de Naciones Unidas tratando de favorecer un acuerdo que permita la exportación de este grano y resolver la situación de tensión en los mercados internacionales. Y luego un papel, como corresponde a España, a la cooperación española, apostando por el multilateralismo. Nosotros, bajo el impulso de las cámaras y de la cooperación, tenemos un compromiso muy grande con la cuestión de la seguridad alimentaria. Vamos a seguir teniéndolo. El año que viene, si sus señorías tienen a bien aprobarnos unos presupuestos, reforzaremos nuestro trabajo en este ámbito, sin ninguna duda. En estos momentos tenemos una cartera de proyectos de alrededor de 320 millones de euros. Solo para este año estamos previendo una financiación de 130 millones de euros, y estoy convencido de que el año que viene será más, porque la situación se está deteriorando. Y nosotros, como decimos, respondemos, apagamos fuegos, también evitamos que no se produzcan fuegos en el futuro, y aquí la acción humanitaria y la cooperación al desarrollo a largo plazo tienen que ir de la mano. Estamos haciendo mucho a través de la Alianza Mundial para la Seguridad Alimentaria,
el grupo de respuesta a la crisis mundial de Naciones Unidas sobre alimentación, energía y finanzas, que dirige Rebecca Greenspan. Nos hemos adherido, España se ha adherido al grupo de amigos para la seguridad alimentaria y la nutrición. ¿Qué decir del trabajo que hace Gabriel en el Comité de Seguridad Alimentaria, que apoyamos claramente? Estamos en la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos en el ámbito humanitario para el periodo 2019-2024. Y yo creo que muchos españoles lo saben, o muchos quizás no lo sepan, pero hay una base logística en Las Palmas del Programa Mundial de Alimentos que es crucial para atender las emergencias en menos de 48 horas y que ha sido y que será muy útil para cubrir las crisis humanitarias en África Occidental. También subrayar en la COP27 el lanzamiento por parte del presidente del Gobierno y el presidente Macky Sall de la Alianza Internacional para la Resiliencia ante la Sequía, que de nuevo enlaza ese triple desafío alimentario, climático y social. Desde el 2019 sabéis que colaboramos con los frentes parlamentarios contra el hambre, en concreto el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe, de la mano de la FAO, nuestro socio multilateral, de nuevo apostando por una perspectiva multilateral. En el 2014 se une además una agencia hermana, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, y tenemos unos frentes plurales, voluntarios, y yo creo que esto es absolutamente clave, ¿no? Que tienen un apoyo transversal en prácticamente todos los parlamentos donde trabajan, con distintas fuerzas, con distintas orientaciones, de más de 500 legisladores y que tratan de resolver lo que no deja de ser un problema político. Hay suficientes alimentos en el mundo, desde la cooperación aportamos las soluciones técnicas, pero creo que es fundamental el mensaje que mandáis los parlamentarios y parlamentarias de toda América Latina, de toda Iberoamérica, de todo el mundo, situando esto como un problema político. Y como tal problema político, qué mejor que seáis vosotros los que, además de vuestra actividad legislativa, tengáis casi un papel, diría, de activistas sobre esta cuestión. Y es verdad que se hizo esa apuesta en el año 2009, que también apoyamos esa primera cumbre mundial parlamentaria contra el hambre y la malnutrición, que se celebró precisamente en esta casa en el año 2018 y donde acudieron más de 200 parlamentarios de 80 países y que parece que va a dar un salto al otro lado del charco y nos alegramos mucho de que eso sea así, porque esto es una agenda, y hay que decirlo claramente, una agenda de origen muy latinoamericano. Nuestra cooperación también es muy latinoamericana, muy iberoamericana, pero siempre estamos en permanente conversación entre los dos lados del Atlántico y en este caso además aprendiendo, ¿no? Porque de alguna manera la constitución de la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación, donde estáis pues varios senadores aquí presentes, ¿no? Conformada en 2018, no deja de ser el tipo de experiencias que nos gustaría ver en cooperación, esa cooperación de ida y vuelta, donde la cooperación española apoya la creación de estos frentes, pero es en España, en este caso, el Poder Legislativo quien toma esa práctica latinoamericana y la incorpora. Realmente manda un mensaje fantástico de lo que podemos hacer juntos, y eso es la cooperación. Lecciones, por ir concluyendo. Yo creo que es muy relevante esta iniciativa que tenéis, porque manda el mensaje de que la cooperación no la hacemos solo los gobiernos o las agencias de cooperación o los organismos multilaterales. La hacéis también los diputados, los senadores, los congresistas de todos los países. El papel del poder legislativo para cambiar leyes y para transformar la realidad, para mejorar el acceso a la alimentación, para mejorar los sistemas, el desarrollo rural, los sistemas agrarios, etcétera. En segundo lugar, es importante lanzar estas iniciativas, también mantenerlas en el tiempo, y nosotros tenemos un compromiso con los frentes que mantendremos en los próximos años y que además ya va dando resultados concretos. Y está aquí el presidente, el diputado Jairo Flores, que lidera en estos momentos el Frente Parlamentario, ¿no? Y que ha conseguido, por ejemplo, en Guatemala, un país con grandes desafíos de desnutrición y de problemas de inseguridad alimentaria, pues esa iniciativa de ley de agricultura familiar, que es un resultado concreto y tangible, ¿no? Y que se ha logrado pues en parte a través de los frentes. Y yo creo que, por último, y con eso concluyo, la idea de conectar las agendas, ¿no? Aquí hay una agenda de ODS 2, de lucha contra el hambre, contra la desnutrición, de rabiosa actualidad,
pero que tiene también mucho que ver y está muy conectada con otras agendas. Hablábamos en particular de las mujeres, que son las grandes víctimas de la desnutrición en el mundo, las grandes víctimas de, digamos, de esa discriminación del mundo rural, en muchos casos, como decía, comunidades indígenas, pero que al mismo tiempo son las personas que nos alimentan a todos en gran medida, ¿no? Y también la cuestión, desde luego, de la crisis climática, que empieza y de alguna manera también termina en los sistemas alimentarios. Yo creo que ante ese mundo de crisis los frentes parlamentarios mandáis un mensaje estupendo, que es el que se puede trabajar juntos, se puede trabajar entre distintos grupos políticos de distintas orientaciones e ideologías por un objetivo común, que es hacer un mundo más próspero, más sostenible, más justo y un mundo sin hambre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Antón. Es un gusto contar con tu presencia, como hemos dicho, y es verdad, en casa del herrero cuchillo de palo. Y claro, como ya son como mi familia, pues sí que me he quedado a alguien sin saludar. Y además son las personas con las que llevo trabajando y estamos trabajando desde la Alianza Parlamentaria desde el comienzo, como es Luis Lobo, el responsable de que estos frentes parlamentarios sean una realidad allá, en Chile, en América Latina, y con nuestra querida Bárbara Villar, que es la persona que está siempre resolviéndonos todos los problemas. A continuación, hay un reconocimiento de los frentes parlamentarios a la cooperación española y se va a hacer entrega ahora. Esto es una sorpresa. Esta ha sido una iniciativa que ha tenido como resultados más de 80 leyes que se han construido en cada uno de nuestros países y que además contempla ese combate al hambre, ese flagelo que nos sigue aquejando en Latinoamérica fuertemente, que sabemos muy bien que es un compromiso de todos nosotros. Sirva Antón, como un agradecimiento a esa labor que ha realizado la cooperación española, al pueblo español, al Senado, y hoy pues venimos también con la intención de motivar e incentivar esa alianza iberoamericana para seguir fortaleciendo el trabajo y los resultados de los frentes. Lo que hemos logrado es importante, pero no es suficiente. Creo que tenemos que hacer y construir aún más. Así es que, sin más, agradecerles a ustedes ese apoyo y pedirles que sigamos haciendo sinergias para trabajar juntos por un mundo con menos niños y especialmente mujeres, niñas e indígenas sin hambre en toda la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estos momentos que la verdad es que reconfortan muchísimo, ¿verdad? Que nos encontremos aquí todos. A continuación, pues como he dicho anteriormente, tenemos una lección magistral, una lección, más que una lección, es una conversación magistral, ¿verdad? Contigo, Gabriel Ferrero, como he dicho anteriormente, es el presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. En estos momentos ostenta el cargo un español, que es él, y el que haya venido y esté con nosotros impulsando el trabajo que se está haciendo en el Senado de España junto con otros parlamentarios de los frentes parlamentarios de América Latina es muy, muy importante el contar con tu presencia y el contar con tus palabras. Así que, sin más, te doy la palabra. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Elena. Buenas tardes a todos y a todas, senadores, senadoras y queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias, en primer lugar, por supuesto, al presidente del Senado y a la senadora Elena Diego por la invitación, al presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que ahora tengo el honor de presidir, de unirse a esta conversación que viene a ser también cierta cosecha de todo el trabajo de muchos años y enlazando esa excelente primera cumbre mundial que se celebró en esta casa en 2018 de parlamentarios o de parlamentarios o de parlamentarias, con la siguiente sesión que tendrá lugar en Chile
este año próximo. Es para mí un enorme honor, ciertamente como español, presidir este Comité de Seguridad Alimentaria, que no deja de ser algo similar a una comisión parlamentaria mundial de representantes de 140 países en este momento, más representantes de la sociedad civil, de la academia, del sector privado, de todas las agencias del sistema de las Naciones Unidas, con la función, efectivamente, de elaborar leyes soft, por lo tanto, de voluntario cumplimiento, como sabemos, en todas las cuestiones relacionadas con acabar con el hambre y con la malnutrición en el mundo a través de sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos. Para mí, como presidente del comité, es un honor, lo es para la membresía del comité, el ver cómo los frentes parlamentarios, el colectivo de miembros del Parlamento en todo el mundo se une de una manera transversal para hacer realidad esta visión compartida de acabar con el hambre en el mundo. Es además para mí un enorme honor hacerlo en esta sala. Cuando hablábamos o cuando presentabais en 2009 el inicio de esta andadura, no podía dejar de venirme a la cabeza que he acompañado muchas veces a secretarios de Estado o directoras generales en cuyos equipos estaba en aquel momento, en 2009, y posteriormente, que dieron inicio desde la cooperación española a este proceso y que hoy no están entre nosotros, además porque fallecieron no hace tanto tiempo. Y quería recordar a Milagros Hernando, la primera directora general de Políticas de Desarrollo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y a Juan Pablo de la Iglesia, secretario de Estado de Cooperación Internacional, el último secretario de Estado de Cooperación Internacional antes de la actual Pilar Gancela, que nos dejó muy recientemente. Para mí es entonces un doble honor ver cómo ese círculo pues, también se cierra, y creo que también en su memoria, que fueron quienes hicieron posible el inicio y esta apuesta por movilizar la comunidad parlamentaria, los representantes del pueblo en todo el mundo en esta misión, pues se hace realidad a través de esta cosecha que hoy podemos ver. Yendo ya, si me permitís, y con este homenaje, creo que personal y colectivo, a ellos, abordar las cuestiones que quería hoy presentar, compartir con ustedes en forma de reflexiones de lo que estoy viendo como presidente de este comité en estos dificilísimos últimos meses, pero más allá, estos últimos años, respecto a lo que es una crisis alimentaria mundial que no es solo alimentaria, que tiene muchas más dimensiones y que está golpeando y puede golpear con mayor dureza muy próximamente a toda la humanidad, y particular y especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor exclusión o de mayor vulnerabilidad, que sufrían ya de la pobreza o estaban en los bordes de la pobreza y están viendo masivamente por decenas de millones en el mundo cómo vuelven a caer detrás de la línea de la pobreza después de tantos esfuerzos personales, familiares, públicos, privados, internacionales, para evitarlo. Me referiré a tres cuestiones durante estos 15 minutos. La primera es a caracterizar un poco más esta crisis. Hablaré de cifras, pero también de la naturaleza de la crisis que estamos viviendo, de esa tormenta perfecta, como algunos le han llamado, algunos líderes internacionales la han denominado. Querría también, en segundo lugar, abordar algunas de las respuestas necesarias en este momento, urgentes a tomar y que se están en cierta medida tomando, aunque no a la velocidad suficiente, para evitar lo peor de esa tormenta perfecta. Y por último, quería cerrar con una reflexión sobre el papel fundamental de ustedes, de los parlamentarios, las parlamentarias en todo el mundo, en estas respuestas y sobre todo en las respuestas hacia el futuro que permitan hacer o construir sistemas alimentarios locales, regionales, nacionales, regionales y mundiales que sean resilientes, por lo tanto capaces de responder y de absorber los choques como los que estamos viviendo. Bien, si abordamos o si empiezo por esta primera cuestión, la naturaleza y la magnitud de la crisis. Bueno, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se ha referido a esta situación como una crisis que no hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Y no se refiere exclusivamente a la guerra, particularmente en Ucrania, con todo lo lamentable, evidentemente, que su impacto tiene en vidas humanas y en la propia situación humanitaria en Ucrania tras la agresión rusa. Se refiere, evidentemente, a la situación mundial. Y dice el secretario general que
en ausencia de las medidas urgentes que son necesarias, podrá convertirse en una catástrofe en 2023. Y utilizo la palabra catástrofe. Y esto se debe fundamentalmente a que estamos asistiendo a una combinación de múltiples crisis y no solo una crisis, a pesar de que es la guerra, la agresión rusa contra Ucrania la que ha terminado de desbordar una presa que estaba ya resquebrajándose y que estaba sufriendo para no derrumbarse. Efectivamente, la guerra se suma a una situación en hambre y, en general, social tremendamente estresada tras la pandemia de la COVID-19, con unos gobiernos nacionales y instituciones internacionales con unas presiones fiscales ya enormemente fuertes y con un espacio de maniobra muy limitado, fuertes endeudamientos, precisamente por la respuesta a la crisis de la pandemia, al hacer frente a la adquisición de vacunas, a las medidas sanitarias, a la propia crisis económica inducida por la misma. Y también estamos viendo de una manera más violenta y más rápida de lo que estaba previsto por la ciencia los efectos, como se refería mi querido compañero Antón, del cambio climático y especialmente en las cosechas y especialmente en los alimentos. Es, por lo tanto, una crisis multifactorial, es una crisis multicausal, es una crisis polimórfica que lo que está llevando es una situación en este momento y cito algunas cifras aportadas por el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos la semana pasada en el Comité Ejecutivo del organismo en Roma, estamos viendo que hay 350 millones de personas en riesgo de inanición en este momento. Es decir, que no saben cómo accederán a la próxima comida del día. Hay 49 millones de personas en 49 países particulares que están al borde de la hambruna. Y quizás más dramático todavía, 60 millones de niños menores de 5 años se encuentran gravemente malnutridos a día de hoy. Esto es, como decía, el fruto combinado de estos múltiples shocks y de lo que creo que no estaré muy lejos de acertar si caracterizo como una crisis en forma de tsunami. Un tsunami tiene una primera ola, normalmente muy fuerte, pero muchas veces, tras un periodo de cierta pausa, le sucede una ola mucho más devastadora y que se presenta sobre un entorno que ya ha sido golpeado. Y me voy a explicar por qué me refiero a esta crisis como un tsunami. Bueno, me refiero a esta crisis como un tsunami porque lo que estamos viviendo es una primera ola de estas cifras que he presentado, esta primera ola que golpea sobre una situación que ya antes decía de la guerra de Ucrania era severa. No nos olvidemos de las cifras que este año la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, el FIDA y UNICEF han publicado en su informe conjunto sobre la seguridad alimentaria mundial, que recoge datos que no están actualizados después de la crisis de la guerra de Ucrania, son previos, y que reconoce cómo hay 150 millones de personas más antes de la guerra que había antes de la pandemia, que había en 2019, que son 828 millones de personas las que sufren hambre en este momento. Y otros datos que no hacen solo referencia a la carencia de alimentos, sino a los efectos de una alimentación inadecuada. Más de la mitad de la población mundial no puede adquirir, no puede comprar alimentos sanos, no puede acceder a una dieta sana porque en este momento el sistema alimentario mundial genera que sea más accesible y más barata la comida que genera malnutrición, aunque no sea por carencia de calorías, sino por exceso de calorías o de alimentos que provocan enfermedades de otro tipo, fundamentalmente las que no se comunican, diabetes, sobrepeso, y obesidad, etc. Bien, esa era la base. Las cifras que aportaba el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, que he referido anteriormente, son las actuales, son las que están a día de hoy, a día de ayer, recogidas por los sistemas de alerta de las instituciones internacionales. Bueno, esto es lo que caracteriza, a mi modo de ver, esta primera ola. Es una primera ola que, además, fruto de la guerra en Ucrania, ha venido acompañado de una agudización de procesos inflacionarios masivos en todo el mundo y unos procesos de pérdida de valor de las monedas locales frente al dólar, masivos también en todo el mundo, lo cual realimenta, a su vez, la escalada de precios de los alimentos,
que se produce de manera casi automática por la retirada del mercado del grano proveniente de la región del Mar Negro, del grano ucranio y también del grano ruso, fundamentalmente, algo que hemos visto con violencia en el estallido de la guerra y que ha centrado los esfuerzos del secretario general de las Naciones Unidas por establecer ese acuerdo famoso entre partes, intermediado por Turquía y por el secretario general, por una parte con Ucrania y por otra parte con la Federación Rusa. Por eso era tan importante reanudar, mejor dicho, prolongar ese acuerdo a 4 partes, como ha sido extendido hace muy poquitos días, al menos unos meses más, aunque no haya sido indefinidamente, para calmar los precios internacionales de los granos básicos, por lo menos atacar ese factor. ¿Cuál puede ser la segunda ola? La segunda ola puede ser mucho peor que la primera, lamentablemente, como suele ocurrir en los tsunamis. Y esta ola todavía no ha llegado, esta ola se está formando. Y esta ola se está formando a través de todos estos factores, pero sobre todo a través de la pérdida que se espera real en la disponibilidad de los alimentos en el año que viene. Así como el shock de la guerra de Ucrania provocó el cierre por decirlo de una manera sencilla, de alimentos ya cosechados o casi en proceso de cosecha en un lugar muy importante del mundo, lo que podemos ver, lo que se espera, veamos en pocos meses, es que ya no hay esos alimentos almacenados. Por lo tanto, se puede convertir o se puede transformar de una crisis de adquisición, de acceso a alimentos, a una crisis de carencia de alimentos, de no disponibilidad de alimentos en muchos lugares del mundo. Y esto es escalar a otro nivel y por eso me refiero a esta segunda ola. Y esto se produce no solo por la pérdida de terreno cultivable en Ucrania, que desde luego, por supuesto, existe por la destrucción de los campos, por el minado, por la pérdida de mano de obra, etc. Se produce por la carestía y la falta de disponibilidad de fertilizantes y de otros insumos agrícolas en muchos lugares del mundo, y especialmente nuevamente en los países y comunidades y productores con mayores dificultades a acceder a insumos para producir, no solo ahora, sino que se ha venido produciendo ya desde principios de este año, desde el estallido fundamentalmente de la guerra. Y esto se debe a que Rusia y Bielorrusia son los 2 principales productores mundiales de fertilizantes. Y el precio en la energía y en los fertilizantes que ha provocado la guerra, el incremento del precio ha sido enormemente sustancial. ¿Qué puede ocurrir entonces durante este siguiente año 2023-2024? Podemos ver un decrecimiento en los rendimientos mundiales en la agricultura enormemente importante. Y eso ya se está fraguando, ya se lleva fraguando muchos meses y se va a acrecentar durante estas próximas cosechas en los diferentes lugares del mundo. Preocupa especialmente la cosecha de arroz, algo que, así como el trigo o el aceite de girasol nos ha afectado mucho en los países mediterráneos o de dieta mediterránea. El arroz no sería tan sensible para nosotros, pero lo es en términos de hambre mucho más todavía que la carencia de trigo el año que viene. Bueno, ¿qué hacer ante esta situación? Porque lo que era una crisis de espacio fiscal desde la perspectiva macroeconómica o lo que era una crisis de acceso a alimentos que estaban caros, si se puede convertir en una crisis de deuda, de impago. Hay alrededor de 60 países en este momento al borde de una crisis de impago. Y se convierte también de una crisis de acceso en una crisis de disponibilidad, lo que podemos ver es una crisis social masiva, evidentemente, en muchos lugares del mundo, y lo que es más importante, una crisis humana que estamos viendo ya y se está sufriendo ya en millones y millones de hogares en el mundo, que incluso pudiendo acceder a los alimentos lo pueden hacer a costa de sacar a sus hijas de la escuela o renunciar al acceso a la salud o vender activos como la vivienda, el ganado, activos productivos y, por lo tanto, perdiendo la posibilidad de producción en el futuro, etcétera. Bueno, el panorama que estoy pintando sé que no es demasiado optimista, pero si el secretario general de las Naciones Unidas dice que puede ser una catástrofe, no voy a ser yo quien le quite hierro al asunto, lamentablemente. ¿Qué hacer? Y este es mi segundo punto. ¿Qué hacer ante esta situación? Bueno, hay una cuestión que no podemos perder de vista y es, que yo digo, no perder el norte. Y el norte es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo que ya sabemos que es el futuro realmente que proveerá de paz, prosperidad
erradicación de la pobreza, acceso a la alimentación para todos, y ese sigue siendo el norte, incluyendo la agenda climática, como decías, Antón. Agenda climática y de los recursos naturales en general, porque es clima, pero son suelos, y es la pérdida del suelo, es la escasez de agua, es la pérdida de biodiversidad. Clima, creo que hoy en día deberíamos de considerar todo ese paquete de base natural para el ser humano y para la prosperidad. Bien, la primera cuestión fundamental es, y ahí enlazo ya con el papel de los parlamentos, es mantener esta perspectiva. Y esto es fundamental, porque si no mantenemos esta perspectiva, podemos tomar incluso medidas para abordar la crisis que dificulten, en definitiva, esa transición. Y esa transición no es ya solo importante en términos de justicia social o de alcanzar unos objetivos de desarrollo sostenible o en términos, digámoslo así, de largo plazo o de sostenibilidad ambiental. Esta transición, y esta es la única solución, porque es la única manera de tener esos sistemas alimentarios resilientes a los shocks en el futuro. Esa transformación en profundidad de los sistemas alimentarios es la que va a proveer en el futuro resistencia ante shocks que lamentablemente van a continuar y van a ser conflictos, pueden ser futuras pandemias, puede ser el clima, lo está siendo el clima, y es algo que debemos de mantener en el centro de la agenda. Estamos en una situación de crisis mundial que lo que tiene es que acelerar la transición verde, o ecológica o sostenible, también de los sistemas alimentarios, como lo está haciendo en los sistemas energéticos. Y es algo que estamos viviendo día a día en la Unión Europea como número uno de la agenda. La guerra lo que está haciendo es acelerar, a pesar de ciertos vaivenes iniciales y ciertas transicionalidades diferentes, acelerar la noción clara de que la seguridad ante esta guerra y ante futuros shocks energética pasará por una autonomía energética basada en renovables. Esa misma visión es la que tenemos que trasladar a los sistemas alimentarios. En lo inmediato, además, las otras 5 medidas que yo creo que son fundamentales y hay consenso internacional al respecto, deben estar permeadas también por esta conciencia de que la transformación en profundidad hacia sistemas alimentarios sostenibles es la respuesta a largo plazo. Porque, insisto, si no, podemos volver a quemar carbón utilizando ese mismo símil. Lo más urgente, a mi modo de ver en este momento, y como consenso de la comunidad internacional, bueno, como siempre, es asegurar que la acción humanitaria sea factible. El Programa Mundial de Alimentos tiene un problema severísimo porque compran en euros mucha parte de lo que ha estado comprando y porque lo ha comprado de Ucrania tradicionalmente. Por lo tanto, está en serios problemas. Y la factura del Programa Mundial de Alimentos de comprar alimentos, de comprar grano, ha hecho que pierda su poder adquisitivo pues un 30%, un 28%, más o menos, son cifras similares. Tenemos que hacer un esfuerzo fiscal importante en los países donantes por asegurar que la ayuda alimentaria se pueda proveer. Pero además incorporar en esta ayuda alimentaria la maximización de las compras locales, algo que el Programa Mundial de Alimentos ya está intentando transitar desde hace tiempo. Porque comprar producción lo más próxima posible a los lugares donde mayor necesidad humanitaria hay, y esto lo está haciendo muy bien en conjunto con la FAO o con el FIDA, lo que provee es de mejor resiliencia a la producción y a los productores y productoras más cercanos al lugar, nacionalmente y, si no puede ser nacionalmente, en los entornos regionales más próximos. En segundo lugar, una de las soluciones, las respuestas necesarias, es apoyar los sistemas de provisión locales, los sistemas de mayor proximidad. Y esto provee también múltiples beneficios climáticos, beneficios normalmente en la salud, en dietas mucho más saludables, y nuevamente lo que provee es, primero, alimentos en monedas locales, por tanto no afectados necesariamente de manera directa por la importación y la carestía de los tipos de cambio, pero también permite generar la mayor resistencia en los productores y productoras locales sobre el terreno. Hay un factor importantísimo que puede convertir esta crisis en estructural por muchos años y es el abandono de las producciones por parte de los agricultores y agricultoras a pequeña escala y familiares, que pueden verse, se están viendo de hecho, forzados y forzadas a abandonar sus explotaciones porque no pueden comprar un fertilizante a un precio al que probablemente no vayan a recuperar. Si el campo en el mundo se desestructura de esa manera, no solo vamos a tener más migración urbano-rural, sino lo que vamos a tener es un abandono de la producción que se va a traducir en mayor escasez, en tanto
grandes corporaciones tratarán de adquirir esas tierras con prácticas que, bueno, en mi comité hemos debatido y hemos aprobado directrices mundiales sobre el tema porque son prácticas cuanto menos dudosas. Apoyar los sistemas locales y particularmente a la producción familiar y a pequeña escala. En tercer lugar, la protección social. Muchos países, cuando hablo con muchos ministros en los últimos meses en diferentes encuentros internacionales, recientemente también en la COP, hablarles de proveer mayor protección fiscal es casi de perogrullo, y lo que remite inmediatamente esos ministros con toda la razón es al apoyo macroeconómico focalizado y dirigido desde las instituciones financieras internacionales. Obviamente que son quienes tienen la capacidad real de apoyar las balanzas de pagos o de apoyar el presupuesto general o de apoyar masivamente a los países, cosa que el Fondo Monetario Internacional ya está haciendo gracias en gran medida al trabajo de la FAO, poniendo sobre la mesa la necesidad de equilibrar, a través del Fondo Monetario Internacional la carestía en la factura de importación de alimentación en muchos países. En cuarto lugar, el acceso y el uso mucho más eficiente de los fertilizantes. África utiliza el 7%, si no recuerdo mal el dato, el 7% de los fertilizantes, la cuantía equivalente al 7% de los fertilizantes que se desechan o se utilizan mal por parte de los países desarrollados. Lo cual significa que varias cosas. La primera es que se tira muchísimo fertilizante, se utiliza de muy mala manera, y que la manga del Mar Menor esté como está es básicamente por el uso ineficiente de fertilizantes. Pero es que además los usos necesarios, el añadido de fertilizantes que necesitaría África para producir, ser de hecho pronto el granero del mundo, sería bastante insignificante respecto a lo que también se desperdicia en cuanto a fertilizantes. Un uso mucho más eficiente de los fertilizantes ahora y en este momento es muy importante, porque también nuevamente la tentación es quemar carbón. La tentación puede ser establecer masivamente donaciones de fertilizantes o subsidios a fertilizantes de una manera que establezca incentivos que luego es muy difícil retirar, a la par que no incentiva un uso mucho mejor y mucho más racional de los mismos. Y por último, y termino con esto, es evidente, tenemos que forzar, y esto corresponde desde los parlamentos a nuestros ministerios de Economía, fundamentalmente, tenemos que forzar a las instituciones financieras internacionales a hacer todo lo que esté en las manos, incluyendo cuestiones relativas a los derechos especiales de giro, que bueno, son cuestiones ya muy técnicas, pero que realmente permitan, no solo ya con ventanillas de financiación país por país, sino que permitan tener realmente el bazooka, por decir, como en términos, como dicen los economistas, el bazooka para abordar por parte de los países una ampliación real del espacio fiscal, conscientes de la dificultad del momento, porque globalmente es inflacionista. Por eso tiene que ser muy focalizado realmente a la lucha contra la malnutrición en este momento, para evitar alimentar indirectamente esas tensiones inflacionistas. Y con esto termino, Elena. No voy a profundizar en el papel de los parlamentos, porque ustedes son miembros del Parlamento y saben perfectamente cuál es su tarea, y saben perfectamente sus funciones, y saben las funciones que tienen en clave en una democracia, y en las funciones que tienen de la aprobación de leyes, de presupuestos y de algo muy importante, que es la rendición de cuentas a los ejecutivos y la supervisión de la calidad de la ejecución presupuestaria, algo que el compañero Jairo pone sobre la mesa en repetidas ocasiones, también refiriéndose a la eficiencia y a la calidad del gasto público. Termino aquí, Elena, nuevamente. Espero que haya servido esta descripción un poco general inicial, y si me he alargado un poquito, lo siento. Me sale el profesor de universidad que llevo dentro y claro, decir lección magistral, me vengo arriba. Claro. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, creo que sin duda ha sido una lección magistral. Yo creo que estamos todos con los ojos abiertos como platos. Gabriel, hemos hablado de esto ya en muchas ocasiones, pero cuando se te escucha decirlo con la crudeza de la realidad, realmente es para que nos pongamos las pilas y seamos conscientes de que esto está aquí ya, y de que esta situación no es ninguna cosa pasajera, sino todo lo contrario. El formato hace que no podamos abrir paso a preguntas, porque estoy segura que, vamos, yo tengo miles y seguro que muchos más tendrían también muchísimas más, pero habrá muchos momentos más para que podamos hacerlo. A continuación vamos a pasar al siguiente panel, que es un panel de trabajo donde os invitamos a quedaros si podéis, y si no,
nos despedimos aquí agradeciendo muchísimo vuestra presencia en el Senado de España, que contamos con vuestro trabajo continuamente. Al director de la ECID, que estaremos ahí pendientes del cumplimiento de todos los compromisos, y al presidente del comité decirle que los parlamentarios estamos también a su disposición para todo lo que estime conveniente. Muchísimas gracias. 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 Bueno, un placer. Este agua está sin tocar. Y, por favor, una copa o un vaso para acá. Por favor, un vaso. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguimos en esta jornada de trabajo tan interesante, tan importante, donde creo que no cabe duda que la suerte que hemos tenido tanto con Gabriel como con Antón ha sido increíble. Yo creo que nos tenemos que apuntar mucho trabajo porque las cosas están francamente complicadas. A continuación vamos a dar paso al siguiente panel, titulado La cooperación interparlamentaria como una estrategia para lograr el ODS 2 de la Agenda 2030. En ella contamos con la presencia del diputado de Guatemala, Jairo Flores, coordinador general de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, y con el senador Imanol Landa, miembro de la Alianza Parlamentaria por el Derecho a la Alimentación español. A los dos os quiero dar las gracias por vuestro trabajo, vuestro compromiso, y a continuación, antes de daros la palabra a vosotros, lo primero que vamos a hacer es que marche el vídeo del senador Álvaro Elizalde, presidente del Senado de Chile, que nos ha dejado unas palabras para todos nosotros. Por favor. Hola, soy Álvaro Elizalde, senador por la región del Maule y presidente del Senado de Chile. A través de estas palabras quiero saludar especialmente al presidente del Senado de España, senador Ander Gil, y agradecerle por su invitación a ser parte de este importante evento que realza el trabajo de las alianzas parlamentarias en la lucha contra el hambre y la malnutrición en el mundo, y donde se impulsará la Alianza Iberoamericana por el Derecho a la Alimentación como un compromiso político del más alto nivel desde todos nuestros parlamentos. En este sentido, destaco el indiscutible rol que ha tenido la cooperación española en apoyar esta agenda, sobre todo en nuestra región de América Latina y el Caribe. Por ello, saludo al director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Antón Leis. Para alcanzar el objetivo del ODS 2, un mundo sin hambre ni malnutrición, el rol de los parlamentos y las alianzas parlamentarias es insustituible. Así lo ha demostrado el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, plataforma plural que, con el constante apoyo de la FAO y de la cooperación española, ha impulsado más de 80 leyes en favor de una mejor alimentación para todas y todos. Por ello, quisiera reconocer también el rol de la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación, que organiza este evento y que ha sido clave para concretar esfuerzos de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre nuestras regiones. Por eso me alegra mucho que se esté impulsando la Alianza Iberoamericana. Por último, es para mí un placer comentarles que Chile ha postulado para ser sede de la segunda Cumbre Mundial Parlamentaria contra el Hambre y la Malnutrición el próximo año, organizada por la FAO y la AECID. De confirmarse esta postulación de nuestro Congreso Nacional, quedan desde ya cordialmente invitados para visitarnos como país anfitrión en este importante evento internacional. La primera cumbre se realizó en España en 2018. Que ahora podamos reunirnos en América Latina
es también un signo de la necesaria unidad entre regiones, porque combatir el hambre en un contexto de crisis climática, de constantes conflictos y de las repercusiones de la pandemia es un desafío que nadie puede abordar por separado. Juntas y juntos, a través de las alianzas parlamentarias, seguiremos trabajando por un mundo sin hambre ni malnutrición. Nuevamente, muchas gracias a España por la invitación y por el apoyo constante a esta agenda. Un agradecimiento al presidente del Senado de Chile y a continuación les dejo con Jairo Flores. Vamos a intentar los tiempos. ¿Cuánto tiempo tengo? Voy a ser un poquito mala en algún momento. 10 minutos. 10 minutos. Bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. El problema de nosotros los políticos es que cuando nos ponen frente a un micrófono, pues no medimos tiempo ni espacio y hablamos hasta por los codos, ¿verdad? Pero bueno, voy a resumir. Primero, saludarlos muy cordialmente, decirles que es un honor estar frente a ustedes, estar aquí en el Senado de España y compartir algunas experiencias y comentarios de los frentes parlamentarios. No sin antes, pues, saludar esa exposición de Gabriel Ferrero, una exposición realmente muy importante, con un contenido fundamental y que nos ilustró en breve sobre la situación que se está viviendo y los riesgos que tenemos y lo que se está viviendo en el marco de la producción agrícola, en el marco mundial y en el marco de los problemas que podemos enfrentar a futuro. Quiero de eso resaltar la situación de los campesinos. Efectivamente, he constatado de los agricultores en mi país, Guatemala, en donde la falta de insumos y los precios sumamente caros de los fertilizantes han influido en la producción de ellos. Ha sido una producción mermada, una producción muy reducida o de menor calidad, que se suma a los precios de los intermediarios que les fijan de por sí los precios sumamente bajos y han provocado que muchos de estos pequeños agricultores no tengan ni siquiera producción agrícola para el consumo familiar. Los ha obligado a migrar generalmente a Estados Unidos, que es lo que tenemos nosotros más cerca en las migraciones, y ustedes conocerán o han escuchado las caravanas migrantes que salen desde Honduras, El Salvador y Guatemala, de miles de personas caminando hacia Estados Unidos y que algunos de los gobiernos, lejos de darles apoyo, lo que hacen es reprimirlas por la fuerza, y eso se da como una violación grave a los derechos fundamentales de las personas. Luego, pues, de este comentario, decirles a ustedes que los gobiernos juegan un rol muy importante, obviamente, en el marco del combate al hambre y la desnutrición. Son quienes fijan las acciones, las políticas de Estado, los programas de gobierno, los presupuestos, pero sobre todo los gobiernos son los ejecutores de estos programas que deberían tener una incidencia directa en la reducción del hambre y la desnutrición. Y eso nos trae la pregunta de por qué los congresos, por qué trabajar con los congresistas, por qué trabajar con los senados, con los congresos de nuestros países. Bueno, nosotros tenemos una labor muy fundamental que es justamente el crear leyes, presupuestos, fiscalizar y acompañar el cumplimiento de estas áreas. Y es así como hace 12 años se crean los frentes parlamentarios contra el hambre, que son grupos de parlamentarios de diferentes facciones políticas, con diferentes pensamientos ideológicos, pero con la bandera enarbolada de no más niños, mujeres, indígenas con hambre en nuestras regiones. Y eso ha tenido como un impacto importante que se hayan aprobado un número significativo de leyes. Yo pudiera mencionarlas aquí, pero prefiero mandarles a ustedes el listado de leyes, pero quisiera dar 2 o 3 ejemplos que creo que son muy importantes. Un ejemplo muy importante es el de la mujer rural en Honduras, que encabeza, pues, nuestra compañera y amiga diputada Teresa Calix, que es coordinadora del Frente en Honduras, y que es un impulso de microcréditos a mujeres rurales, a mujeres en el campo, a esa mujer que siempre ha estado en el marco de la agricultura, pero que ahora se le reconoce y se le puede dar un apoyo financiero como un capital semilla que permita un emprendimiento más y un desarrollo en las mujeres agrícolas de Honduras. Destacar también papeles fundamentales que ha tenido México en la aprobación reciente
bueno, ya hace quizá ya casi un año de la ley de etiquetado también en México, producto también de los problemas de las enfermedades no transmisibles que han crecido de manera exagerada en la región y que ahora ya es común ver a niños incluso con sobrepeso y con problemas de enfermedades no transmisibles, que ahora es ya bastante común. Mencionar una ley importante que es la de prevención de pérdidas y desperdicios en Colombia, que no solo es evitar los desperdicios, sino que tiene una relación muy importante con el mercado expendedor de productos agrícolas más grande de Colombia y que se vuelve una alianza estratégica público-privada que permite también prevenir estos desperdicios. Todos aquí conocemos muy bien las cantidades de desperdicios de alimentos que se dan en cada uno de nuestros países y en el mundo entero, que con esa pudiésemos alimentar a una gran cantidad de miles o de millones de personas en el mundo entero, y por lo tanto es importante trabajar también en estas. Los congresos, entonces, desde hace 12 años hemos tenido estos frentes parlamentarios que hoy hemos impulsado estas iniciativas de ley y hemos tenido diferentes temáticas, y yo creo que aquí lo importante es contarles a ustedes la historia. Hemos tenido pues de gobiernos que han facilitado en algunos países el proceso y el trabajo de los frentes, y gobiernos que también han obstaculizado el desarrollo y el trabajo de los frentes. Al final, así es, va a depender mucho de la dinámica y la coyuntura política que está viviendo cada una de las naciones. En mi caso particular he tenido el honor de trabajar, esta es mi tercera legislatura, y cumpliré el otro año pues 12 años de ser legislador, y me ha permitido pues tener tanto gobiernos que han facilitado el trabajo nuestro, pero también he tenido que convivir con gobiernos que no creen en el trabajo de la Agenda, por ejemplo, 2030. Esta reflexión es importante porque quizá pareciera que no tiene que ver con el tema de hambre y desnutrición. Hoy enfrentamos en muchos países del mundo y especialmente en Latinoamérica muchos gobiernos que tienen una fachada democrática, pero son gobiernos autoritarios y son gobiernos que muchas veces ganan adeptos con posturas extremas o con posturas que son un tanto radicales. Aunque ustedes no lo crean, yo conozco algunos políticos en mi país que parte de su oferta política es ser contrarios a la Agenda 2030 y ser contrarios a los objetivos de desarrollo sostenible, porque manifiestan que es una agenda, pues no sé, quizá comunista, quizá o no sé, ellos le llaman una agenda globalista. Yo creo que cuando se empieza a pensar con posiciones extremas, se pierde la coherencia y se pierde ese sentido de poner al ser humano como el eje central de cada ciudadanía. Y también tenemos poblaciones ya que están siendo anuentes a tener gobiernos autoritarios a cambio de determinada estabilidad en algunos temas en particular que pueden ser financieros, de seguridad y otros. Quiero con esto decirles que yo veo un riesgo en las democracias. La democracia está en riesgo en muchos de nuestros países. Hoy, y vale la pena decirlo aquí con toda claridad, incluso enfrentamos situaciones, y en mi país está pasando, donde se está vedando incluso el derecho de participación política a determinados actores, determinados políticos que tengan X o Y pensamiento o ideología, cuando la libertad de participación está garantizada en las constituciones prácticamente de todo el mundo, pero que hoy hay mecanismos de vedarla. ¿Y esto en qué influye? Influye porque se veda en ese sentido la participación de muchos actores que sí creemos en la defensa de los objetivos y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que creemos en la Agenda 2030, que creemos en los derechos e igualdad de todas las personas, que creemos en la libertad de las personas a decidir en muchos aspectos de su vida, y que hoy por hoy, que en pleno siglo XXI, suceden y están como que tomando auge esas posiciones radicales. En ese sentido, les digo a ustedes que hemos logrado, a pesar de esas dificultades, muchas acciones de éxito. La ley de alimentación escolar en Guatemala, que hoy alimenta a 2.400.000 niños, que no tenía un presupuesto, y como lo decíamos en una charla que tuvimos hoy previo a este evento, nosotros en Guatemala decimos que una ley sin presupuesto es un poema de amor dicho al aire y que no tiene pues algo sólido y un fundamento. Entonces logramos en la ley de alimentación
escolar, asignarle fondos del presupuesto, tomando en cuenta aquellos ministerios que tienen una baja ejecución y algunos fideicomisos que mantenía el gobierno en el sistema bancario únicamente ganando intereses, cuando entendemos que la función principal de los recursos del Estado no es el ganar intereses en el sistema bancario, sino ni fortalecer un sistema bancario, no hay por qué, sino que es el hecho de poder prestar bienes y servicios a su población. Le logramos con ello asignar fondos a esta ley, pero también resaltar, y lo mencionó Gabriel en su exposición, que debemos ser acompañantes y fiscalizadores de la calidad del gasto público, porque de nada sirve que a veces asignemos altos presupuestos a los temas de hambre, nutrición o malnutrición si estos presupuestos no se van direccionados efectivamente para ese cometido. Debemos estar alertas porque nos ponen bajo un esquema, un paraguas de combate al hambre y de nutrición, temas que salen completamente de eso. Y ese es el papel fundamental. Y hoy resaltar que el acompañamiento que nos han dado, en este caso la Cooperación Española, FAO, con su equipo, ha sido en todo este proceso. No solo en la parte técnica, incluso nos han acompañado, aunque no es una función política, pero han participado de la acción política porque el hecho de presentarse a los parlamentos con nosotros a exponer la importancia de una ley juega un rol importante que se escucha, que tiene eco en los parlamentos, en los congresistas y ha contribuido para tener votos, para tener estas leyes, porque al final los votos son los que hacen valer esta ley. Ya tengo poco tiempo, ¿verdad? Sí, un minuto. Pues en este minuto decirles a ustedes que se ha logrado bastante. Antes de la pandemia se veía difícil lograr el hambre cero para el 2030. La pandemia nos la puso más complicada. El conflicto Ucrania-Rusia hasta el otro lado del océano a nosotros nos la complica. Se nos duplicó más, aún más del doble del costo de los fertilizantes. Y eso puso una situación muy difícil a los agricultores. Hemos tenido un precio constante de la canasta básica. Esto merma la calidad de vida de las poblaciones, pero además ha incrementado el número de personas que hoy tienen hambre en nuestro país. Y eso no solo es en Guatemala, eso es en toda Latinoamérica. Yo creo que en esos países también está teniendo efectos graves. Tenemos con ello que contribuir a disminuir los problemas de migraciones, porque esa situación de pobreza, hambre y desigualdad es la que ha ocasionado las migraciones de nuestros habitantes a otros países. Ustedes sufren aquí más directamente de África, pero también incluso veo yo que ya también tienen de alguna manera de Latinoamérica una migración bastante fuerte hacia este país. Sin más que decirles a ustedes que aunque el reto es grande, nosotros estamos con la firme voluntad, disposición de seguir trabajando en esta lucha, porque más que todo es satisfactoria, pero no más que la satisfacción, es nuestro deber como ciudadanos del mundo trabajar por el bienestar de las personas y más que todo de quienes confían en nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jairo, por tus palabras. Y sí, desgraciadamente nos suena de algo que últimamente pues, se estén planteamientos, valga la redundancia, en contra de lo que es la Agenda 2030 y el valor que tiene para todos. Y a continuación, pues bueno, representando a la Alianza Parlamentaria por el Derecho a la Alimentación, quiero explicarlo porque algunos de quienes nos acompañan a lo mejor no lo saben. Somos un grupo plural conformado en la Comisión de Cooperación para el Desarrollo. Estamos conformados por portavoces de todos los grupos parlamentarios que han querido personalmente asistir a formar parte de esta alianza. Llevamos trabajando un tiempo y una de las cosas que tiene este trabajo plural es que nos turnamos también para intervenir, nos turnamos para estar en espacios, nos turnamos para trabajar y eso yo creo que es una manera de trabajar muy interesante, muy importante que tenemos que reivindicar. Y hoy pues está con nosotros y nos acompaña nuestro querido Imanol Landa y pues tienes la palabra. Sí, gracias, Elena. Compartíamos una mirada cómplice en relación al comentario que nos trasladaba el parlamentario sobre esas posiciones radicales contrarias a la Agenda 2030 que no se circunscriben, desgraciadamente, al ámbito guatemalteco ni mucho menos al ámbito latinoamericano, sino que la tenemos y es una realidad también en el ámbito europeo y en el ámbito del Estado español, desgraciadamente, y hoy mismo lo veremos seguramente en el debate sobre la Ley de Cooperación que se va a celebrar en el Congreso de los Diputados.
En fin, buenas tardes. Antes de nada, Arratsaldeon en euskera, que es la lengua propia del País Vasco, Euskadi, de cuya ciudadanía tengo el honor de ser uno de sus representantes en esta Cámara, en la Cámara del Senado. Quiero comenzar subrayando la importancia, como trasladaba Elena, que para los integrantes y las integrantes de la Alianza contra el Derecho a la Alimentación, constituida en esta Cámara del Senado, supone estar participando en esta jornada y poder de esta forma, sin duda, seguir contribuyendo en la generación de compromisos entre los parlamentos del mundo que nos ayuden a avanzar a la consecución de las metas propuestas por la Agenda 2030, especialmente en lo relativo al ODS 2. Traslado también nuestro reconocimiento a la importante labor desarrollada en apoyo a las alianzas parlamentarias por el ODS 2 por el director de la ECID, que ya no está con nosotros, ha tenido que marchar, Anton Leis, por el presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Gabriel Ferrero, que nos ha acompañado con esta ponencia previa, así como por la FAO, que a través del proyecto de apoyo a la iniciativa de América Latina y Caribe sin hambre, coordinado por Luis Cobo, que también está aquí, ha contribuido a impulsar este importante espacio de debate y discusión. Gracias también a Luis por su acompañamiento permanente, sin duda. Con mucho cariño saludo también a las legisladoras del Frente de otros países que hoy acompañan esta actividad y, por supuesto, al coordinador regional del Frente Parlamentario contra el Hambre, el diputado Jairo Flores, también con nosotros y nosotras. Me corresponde compartir, como decía Elena, con todos ustedes la experiencia de la cooperación interparlamentaria que muchos de ustedes ya conocen entre el Frente Parlamentario de América Latina y el Caribe y la Alianza Parlamentaria Española, como una experiencia de cooperación de ida y vuelta, se ha subrayado también en alguna intervención anterior, que contribuye a fortalecer las legislaciones y democracias respectivas en el marco de la Agenda 2030. Como ustedes saben, los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe son una agrupación plural de parlamentarios y parlamentarias que buscan la erradicación del hambre y la malnutrición en la región a través de la formulación de legislaciones y políticas públicas efectivas, la sensibilización y alianzas con la sociedad civil, la academia, organizaciones internacionales, así como con otros actores claves. Desde su formación en 2009, los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América y el Caribe han apoyado de manera directa o indirecta la aprobación de más de 80 leyes relacionadas con el derecho a la alimentación, contribuyendo a los esfuerzos para conseguir la seguridad alimentaria y nutricional en la región. En los últimos años, los parlamentos de América Latina han venido impulsando esta red en la sensibilización, elaboración y fiscalización de leyes, que comentaba el compañero Jairo también, que posicionen el ODS 2 en lo más alto de la agenda política de los países con un adecuado enfoque de derecho y de género. Los frentes han apoyado también la creación de nuevas alianzas parlamentarias en otras partes del mundo, como es el caso del Estado español, a través de la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación de las Cortes Generales, que se relanzó en el Senado, como decíamos, en mayo del 2021. El 17 de junio de ese mismo año se creó el Grupo de Trabajo de la Alianza Española en el Senado, desde donde todos los miembros declaramos nuestra intención de trabajar para promover el intercambio de experiencias, conocimiento y el desarrollo de acciones parlamentarias en pro del ODS 2 con igualdad de género. La conformación de esta alianza se configura como una herramienta política para el avance en el logro de la Agenda 2030, tanto en el Estado español como en los países en los que trabaja a nivel de cooperación internacional. Es por ello que este grupo está conformado por miembros de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo del Senado de España, pertenecientes a diferentes grupos parlamentarios, como bien ha subrayado Elena. Esta cooperación interparlamentaria es sin duda importante, ya que, producto de esta cooperación de ida y vuelta, donde un país donante es también receptor de un nuevo modo de hacer políticas de desarrollo, surgen nuevas iniciativas en materia de ODS 2 y ODS 5. Y así, actualmente estamos trabajando en la creación e impulso de una alianza parlamentaria iberoamericana por el ODS 2 con igualdad de género. Trabajo que impulsaremos en estrecha coordinación con los frentes parlamentarios de América Latina y Caribe, el Parlamento de Portugal y la FAO, y que estoy seguro que en esta jornada de hoy tendrá un impulso evidente. Para finalizar, solo recordar una realidad incuestionable y que ha sido puesta de manifiesto previamente en las ponencias que me han precedido, y es la realidad de la crisis del hambre que estamos sufriendo. Se ha señalado, estamos ante la crisis más importante después de la Segunda Guerra Mundial, y esto es mucho decir. Son cifras y situaciones que, entiendo, no se pueden consentir. La pandemia por la COVID-19 y la invasión rusa sobre Ucrania han afectado enormemente a América Latina y al Caribe, región que ha visto empeorar su seguridad alimentaria y nutricional debido al trágico incremento del hambre y la pobreza. Debemos recordar, por tanto, a todos los parlamentarios presentes que el aumento
de los precios de los alimentos, la energía y los fertilizantes han demostrado la vulnerabilidad de nuestros sistemas agroalimentarios, siendo necesario avanzar hacia sistemas más inclusivos, sostenibles y saludables. Tampoco podemos obviar la realidad del cambio climático y su evidente incidencia e impacto en la temática que nos ocupa. Por ello, hoy más que nunca es necesario un mensaje claro de unión interparlamentaria para reforzar la lucha contra el hambre y la malnutrición con un enfoque de género desde todos los niveles administrativos, bien sea de carácter estatal, subestatal o local, y fortalecer las democracias para lograr avances sustanciales en la consecución de la Agenda 2030 y no dejar, en definitiva, a nadie atrás. Muchísimas gracias por su escucha. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, Imanol. Gracias por vuestras palabras y a toda la gente que nos está escuchando en streaming. Seguro que les está pareciendo muy, muy interesante todo lo que estamos hablando hoy aquí, el resultado de lo que hablemos hoy aquí. A continuación vamos a dar paso al siguiente panel. Yo creo que al final, sí, aunque estemos más tiempo del que teníamos previsto, ya nos hemos pasado de la hora, no importa, ¿no? No importa, pues ya está. Pues entonces, que pasen a continuación el senador Alberto Fabra y la diputada Carolina Mazán. ¿Quieres agua tú? Te traemos otro vaso. Sí, ahora mismo. Por favor, unos vasos, por favor, unos vasos para cambiar, unos vasos para el agua, por favor. Y antes de nada, pues en este panel tenemos la suerte también de contar con nuestro querido colega, el diputado portugués y amigo también, Antonio Monterino. Antonio está conectado a nosotros. Me gustaría que los responsables de sonido y demás pues nos pusieran ya la conexión con él, si es posible. Querido Antonio, ay, querido presidente. Hola, buenas tardes. El presidente de la Comisión de Agricultura, no sabía que íbamos a contar con su presencia. Me parece excelente, estoy encantada. Creíamos que solamente iba a estar el diputado Antonio, pero entonces para nosotros es un lujo el poder contar con los dos y especialmente con usted, presidente. Muchísimas gracias por estar aquí, aunque haya sido en este formato. Tengo que decir que nuestros colegas portugueses no han podido estar aquí, estaban votando los presupuestos nacionales y no podían estar aquí presentes porque tendrían que salir corriendo cuando sonara el timbre y no llegarían a votar, obviamente. Pues, presidente, gracias por estar, gracias por este trabajo que vamos a emprender. Les damos la bienvenida y les dejamos también que nos puedan transmitir aquellas palabras que quiera en ese portuñol en el que hablamos y en el que nos entendemos muchísimas veces. Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Obrigado, Helena, obrigado. Em portuñol, graças. Como Helena referiu, eu sou o presidente da Comissão Parlamentar, uma das comissões permanentes do Parlamento Português, que tem a pasta da agricultura e da alimentação, e também das pescas, mas aqui da parte da agricultura e alimentação. António Monteirinhos também pertence à comissão e, por isso, iremos dividir a nossa intervenção. Eu peço desculpa por falar em português, mas falarei pausadamente. António sabe falar e consegue falar espanhol, fará a intervenção como entender. Cumprimentar a todos, distintos convidados, dizer que é uma honra e um prazer poder participar convosco. A Helena já explicou a razão pela qual não podemos estar fisicamente convosco. Estamos a discutir na parte final o Orçamento de Estado para 2023, sendo que amanhã de manhã é a votação final global do Orçamento, embora estamos hoje nas discussões finais. Dizer sobre esta questão e da importância deste fórum aqui criado e da interligação
com o Parlamento português. Nós também estamos envolvidos em muitos outros fóruns da ligação total para acabar com a fome no mundo, dizer o seguinte: a nossa perspectiva que analisamos em duas grandes vertentes. Uma primeira que já existia e que tem a ver com a sustentabilidade do planeta, ou seja, cada vez mais a população mundial continua a aumentar de forma significativa e é preciso alimentar toda essa população. Ao mesmo tempo, é preciso que essa produção seja sustentável e não destrua o planeta. Esse é um grande desafio, ou o primeiro desafio que nós já tínhamos entre mãos. O segundo problema é o momento que vivemos e o quanto se agravou, não só da sustentabilidade, mas, como já foi referido nos outros painéis, todos os outros problemas, quer das alterações climáticas, quer da própria pandemia, quer agora também da guerra da Ucrânia, que indiretamente aumentou os preços dos fertilizantes, não temos sementes, não é possível cultivar e, para além disso, nos países mais desenvolvidos que podiam também contribuir, estão a viver uma crise inflacionária que também nos causa muitos problemas para efetivamente podermos melhor contribuir e melhor ajudar. Ou seja, estes dois vetores tornam-se aqui a tempestade perfeita que causa efetivamente muitos problemas. E como já foi referido, que é um problema que nos toca muito, é o facto de levar ao êxodo de muitas populações destes territórios mais fragilizados, onde sentem estes problemas, que leva a entroncar naquela que é a crise que o nosso secretário-geral tem, desde a primeira hora, lutado, que é a crise dos refugiados. E nesta crise dos refugiados, entronca naquele que é a base do problema que está aqui a ser colocado, é as mulheres. As mulheres são as mais penalizadas, as mulheres e as crianças são as mais penalizadas nos campos de refugiados. Os campos de refugiados e os números dá o equivalente ao 14º país no mundo se os números continuarem a crescer, porque vivem em campos sem condições alimentares, sem segurança alimentar e com graves problemas, levando ao êxodo. Para além de matarmos sonhos de muitas mulheres, sonhos de crianças, que eram gente qualificada, que tem que deixar os seus próprios países por esta dificuldade, para fugir à guerra, vai criar um novo problema da sua segurança alimentar. Ou seja, são nestes três vetores que eu acho que é fundamental que haja uma interligação dos parlamentos para que juntos consigamos criar ou sugerir ou permitir ou colaborar com os nossos governos que têm o poder executivo, que efetivamente possam criar políticas públicas para encontrar soluções que minimizem esta que pode ser a tragédia e, como foi referido já também amplamente, mas nós referimos sempre o nosso secretário-geral por uma ligação também muito próxima que tem connosco, de que efetivamente esta pode ser a pior tragédia desde a Segunda Guerra Mundial. Eu sei que o tempo é curto, tinha muito mais a dizer, também quero dizer que estaremos disponibilidade numa próxima reunião de estar convosco fisicamente para também discutirmos de forma mais profunda e alongada esta que é a nossa visão e partilhar convosco nesta perspectiva que é necessária da preocupação com os mais frágeis dentro de toda esta fragilidade destes países. E esses mais frágeis são efetivamente as mulheres, e a nossa luta da igualdade de género tem que estar a par com a sustentabilidade do Parlamento e com a segurança alimentar. Não posso terminar sem citar uma frase de Carli Fiorina, que diz claramente e que resume: se alguém se considera limitado pelo seu género, raça ou origem, ficará ainda mais limitado. E nós tudo faremos para que ninguém fique mais limitado. Estava então agora com a autorização
da senadora, a palavra ao António Moteirinhos. Muito obrigado. É um prazer. Obrigada, querido Pedro de Carmo. Gracias. Buenas tardes. Voy a falar en castellano, si me permitís, pero mil disculpas si lo digo alguna palabra que no esté correcta. Cumprimento a Helena, Diego y cumplimento a todos los demás participantes. Nosotros queremos crear un grupo en el Parlamento portugués para ayudar los restantes parlamentos para crear una comisión que pueda combater las dificultades y la seguridad alimentaria. Como sabéis, América Latina, Iberoamérica Latina, es composta pelos países ibéricos, Portugal y España, y los países de la América Latina, donde se incluye el Brasil, el país más populoso de América Latina. Las dificultades son enormes en Brasil, como en los restantes países de América Latina. He ouvido con mucha atención la intervención de Gabriel Ferrero, el presidente de la Comisión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, e me causou algum impacto, de veras, verificar que ainda estamos longe das grandes dificuldades que nos esperam em termos de alimentação e segurança nos países com mais dificuldades no mundo. Ouvi que a primeira onda está já formada e que a segunda será pior, como disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Temos que fazer um esforço grande, os políticos, convocar todos os membros do Senado espanhol, do Parlamento português, e em conjunto, bem como os parlamentos ibero-americanos, e em conjunto fazer uma frente que possa minimizar os riscos da alimentação. Helena, Diego, me quedo por aqui. Muitas graças. Estaremos disponíveis para, em conjunto, combater este flagelo que afeta os países mais débiles do mundo. Muito obrigado. Muy obrigada. Muchísimas gracias en nombre de todos los presentes y del resto de personas que se encuentran en streaming, llevando y esta tarde ya, que se está haciendo un poco larga. Os quiero pedir disculpas por la tardanza en la conexión. El tiempo siempre, bueno, estamos siempre apurados, pero también decirles que es muy importante para nosotros que el Parlamento portugués esté hoy en contacto. Es muy importante para nuestra alianza iberoamericana y en breve nos encontraremos. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias y un aplauso en nombre de todos los que estamos aquí. Gracias. Obrigado. Hasta pronto. Y a continuación, por favor, Ana Regina, tienes también que acercarte a la mesa, que me he olvidado de ti, perdonad. No. Se sienta con nosotros también Ana Regina, que es la jefa de área, que lleva todos los temas de seguridad alimentaria en la ECID. Y es la impulsora, como dije antes, de que hoy estemos aquí sentados. Es muy importante su presencia. Bien, pues comenzamos con el senador, no, con Ana Regina, ¿segura? Ana, en el menor tiempo que puedas, pero como va a ser muy intenso, te doy la palabra. Muchísimas gracias. 2 minutos. Muchísimas gracias. Yo solamente voy a ser muy rápida, siempre lo soy y hoy puedo serlo mucho más. Simplemente recordarles a todos ustedes el documento que hoy se presentaba, que recogía los aprendizajes del trabajo que hemos estado realizando en estos últimos 12 años. Pienso que puede serles de mucha utilidad para su propio trabajo como parlamentarios, ver todas las dificultades y aprendizajes que hemos ido teniendo, pero también incluso de cara a la preparación de la segunda cumbre mundial que va a haber en Chile. Simplemente me gustaría hacer 5 puntos de remarcar cómo han sido los aprendizajes de estos 12 años que hemos venido haciendo, ¿no? Y cuáles son los retos que podrían plantearse desde el mundo parlamentario, algunos desde España.
la problemática de la crisis alimentaria a enfrentar, como se ha visto aquí, como lo ha dicho el director de AECID, como lo ha dicho, por supuesto, Gabriel Ferrero, es real y más urgente que nunca. O sea, eso no tenemos ninguna duda del tema. Yo creo que se podría utilizar la pandemia, los problemas de la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania como una oportunidad, y eso es así como se tendría que ver, para reconstruir con transformación, con el enfoque que queremos hacer. Por supuesto, este proceso parlamentario va a ser necesario apoyarlo como se viene haciendo a largo plazo. No es un proceso cortito de un día, de un apoyo puntual. Tiene que ser a muy largo plazo para que tenga resultados y frutos. Igualmente, pienso que la cooperación española está ante la oportunidad de ser relanzada con bases sólidas en este terreno. Hoy creo que se está aprobando la Ley de Cooperación Internacional y ahí hay una oportunidad para hacer hincapié en el enfoque de derechos, y nunca mejor que el derecho humano a la alimentación que estamos tratando hoy aquí. E igualmente, en breve se tendrá lugar la aprobación del 6º Plan Director y ahí yo creo que ustedes como parlamentarios pueden tener una labor indiscutible de apoyo de todas estas líneas que se vienen hablando. Y para finalizar, creo que las alianzas parlamentarias no solo representan, por supuesto, la consolidación del ODS 2 y el ODS 5, con el enfoque de género que se ha venido hablando y que es imprescindible, puesto que, como se ha dicho y se reconoce en cada momento, la mujer campesina, la mujer indígena y la mujer en todos los países del mundo es el eslabón más débil de la situación rural y agraria, y son las productoras y, por otro lado, son las más discriminadas y las más vulnerables. Creo que el ODS 2, el ODS 5, pero sobre todo ustedes conforman el ODS 17. Son el ODS más importante, a mi modo de ver, de todos los ODS, las alianzas, y por primera vez en este sector estamos dando ejemplo al resto de sectores. Estamos trabajando en alianza parlamentaria, en alianza de los gobiernos, en alianza de las instituciones, de los organismos, de las ONGs, de la sociedad civil, de la academia, etcétera, etcétera. Formamos esa gran alianza que es imprescindible para luchar contra el hambre. Yo, si no lo digo, reviento, que me parece fundamental. Y nada más, simplemente seguir recordando que, como lo ha dicho nuestro director, Anton Leis, AECID y la cooperación española van a seguir apostando por ello porque es nuestro objetivo de seguir adelante. Gracias, ya está. Ana Regina, muchísimas gracias por tu entusiasmo siempre, y a continuación, pues en representación de la Alianza Española por el Derecho a la Alimentación, el senador Alberto Fabra, que es un veterano en esto de las cumbres. Como bien sabes, se celebró en el año 2018, él fue el impulsor de esa primera cumbre parlamentaria mundial que se celebró en el Senado, y aquí está de nuevo. Así que muchas gracias, Alfredo, tienes la palabra. Muchas gracias. Alberto. Muchas gracias, Elena. Y un saludo a todos los que hoy estamos congregados aquí y a los que nos siguen, porque creo que pone de manifiesto una gran preocupación y una gran pregunta a la vez. ¿Estamos haciendo todo lo posible para paliar la situación de hambre en el mundo? Cada uno de nosotros estamos en política, somos parlamentarios o estáis trabajando en agencias, porque tenemos una vocación de servicio. Cada uno quiere contribuir a mejorar la situación de los demás. Y esa vocación, a los que estamos aquí, a muchos, nos ha congregado alrededor de la cooperación y los compromisos globales. Y eso es algo que nos pone de manifiesto y que nos une y que debe ser una alianza a tener en cuenta para poder promover muchos proyectos. Hemos escuchado a Gabriel, que felicito, su exposición, su dura exposición. Pero creo que si en algo nos debemos distinguir en este grupo, tanto los frentes como las alianzas parlamentarias,
es decir las cosas como son, porque la dureza de la situación lo exige. Nos hablaba de que los problemas son globales, que nadie puede encerrarse en su realidad para intentar resolver dichos problemas de forma conjunta. Y eso es algo que debemos hacer en esa unión entre frentes parlamentarios, la alianza parlamentaria a favor del derecho a la alimentación y la búsqueda de esa alianza iberoamericana, primero conjuntamente con la alianza parlamentaria portuguesa y luego hacerla extensiva a esa alianza iberoamericana, porque es la mejor manera para poder entender la realidad de lo que está sucediendo más allá de nuestras fronteras para comprender mejor el problema. Además, estamos ante un reto muy importante, y Carolina nos los pondrá a continuación, y vamos a hablar de lo que supone la lucha contra la situación actual de malnutrición y contra el hambre a nivel mundial en la cumbre de Chile. Y ahí debemos esforzarnos todos para, primero, exponer experiencias que sirvan a otros países a evitar el paso que algunos hemos tenido que ir realizando durante todo este tiempo, y luego a muchos países ver que hay esperanza y solidaridad. Y eso es algo que debemos trabajar de forma conjunta, hacer ver que esta no es una situación que se debe resolver en cada país o desde cada país, porque tenemos experiencias de éxito y sobre todo mucho conocimiento a través de lo que se ha ido trabajando en los últimos años, a través de la Agencia Española, de FAO, y que nos une a continuar con el trabajo y a mostrar esas experiencias para que pueda realmente ser útil allá donde sea necesaria. Por eso debemos comprometernos desde esa vocación de servicio, desde ese compromiso con el mundo de la cooperación, de la solidaridad, para conjuntamente con otros países poder generar una gran unión que permita afrontar el problema global con los mayores resultados de éxito. Así que confío que con esa vocación, con esa preocupación permanente que desde los distintos países estamos realizando, seamos capaces de generar una gran alianza que permita que este problema, al menos con nuestro trabajo, sea menor y que podamos generar mucha resolución de problemas a gente que nos lo está pidiendo, que no conocemos. Gente que está ahí, que está pidiendo y exigiendo al resto del mundo: oiga, acuérdense de mí, trabajen por nosotros y permitan que aquello que ustedes no quieren que les suceda tampoco nos ocurra a nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias por tus palabras. A continuación, le vamos a dar la palabra a nuestra querida diputada, la diputada Carolina Mazán, que viene de Chile, que ella es la presidenta en este momento del Frente Parlamentario por el Hambre Cero del Parlamento chileno y que es la impulsora, además, de que la cumbre pueda ser un éxito quizás en Chile. Ahora nos lo va a contar ella. Tienes la palabra y bienvenida. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Yo sé que estamos bien apretaditos de tiempo, pero necesito saludar y agradecer también. Saludar al presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Gabriel Ferrero. Un gusto escucharte, de verdad. Tremenda lección, tremenda clase que nos diste. Al director de la Agencia Española, que se tuvo que ir por motivos de agenda, Anton Leis, Cooperación Española Internacional y Desarrollo. Al coordinador general del Frente Parlamentario contra el Hambre, el diputado Jairo Flores, también mucho gusto conocerte por fin en persona, Jairo. A los senadores miembros de la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación, que se encuentran hoy día presentes y expusieron, Imanol Landa y el senador Alfredo Fabra, perdón. Por su... Ay, perdón, Alberto. Disculpa, Alberto, disculpa. Disculpa. A la presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional del Senado de España, querida senadora Elena Diego, de verdad un honor para mí estar hoy día
y sé que eres una de las tremendas impulsoras de esto. Así que romper la virtualidad y estar en persona creo que es de un tremendo enriquecimiento para todos y todas. También a Luis Lobo, oficial del programa FAO para América Latina y el Caribe. Gracias, Luis, por todo. Ana Regina, que es jefa aquí de área. Y bueno, y saludo, a pesar de que se tuvo que ir también por agenda, a nuestro embajador chileno acá en España, se tuvo que ir, pero estaba presente, Javier Velasco. Y bueno, y por supuesto esta invitación que creo que es tremenda. Bueno, durante la noche del martes recién pasado, nació el habitante número 8.000 millones del planeta, en una maternidad ubicada en una ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana. 8.000 millones, el habitante 8.000 millones. Y menciono esto a propósito del rápido y constante aumento de la población y cómo esto se relaciona con la productividad agrícola y la seguridad alimentaria. El crecimiento demográfico, la urbanización y la distribución desigual de las tierras, la reducción de las tierras para el trabajo que desarrollan las y los trabajadores de la agricultura familiar campesina, su empobrecimiento. Todo acrecentado, por supuesto, por la crisis de la pandemia del COVID-19, que nos ha llevado a que en el mundo más de 800 millones de personas padezcan hambre. Y es para combatir este flagelo que hoy día estamos y hemos sido convocados. El diálogo político, la cooperación parlamentaria y la generación de redes descentralizadas en el trabajo parlamentario es aquello que nos logrará alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 2, hambre cero. Sin embargo, esto debe ir acompañado de la mano de las mujeres como protagonistas del cambio. Por lo mismo, para avanzar con perspectiva de género, las políticas generadas en los países que representamos deben enfocarse en sus necesidades y también en sus prioridades, porque son ellas las más vulnerables ante las fluctuaciones de la economía y quienes más sufren ante la pérdida de ingresos, y ello representa una amenaza para la seguridad alimentaria en los hogares. Por ejemplo, en el sur de Chile, en las regiones de Araucanía y los lagos, se detectó que la pandemia provocó que 1 de cada 3 hogares hayan visto reducidos sus ingresos y que además existen diferencias entre los hogares dependiendo del sexo del jefe del hogar, siendo sin duda el mayor impacto sobre los ingresos de los hogares liderados por las mujeres. Por su parte, las dietas también sufrieron un cambio. Casi la mitad de los hogares han reducido su consumo de carne y de pescado para enfrentar el impacto de la pandemia y el 40% el de frutas y verduras, aumentando en un 28% el consumo de alimentos preparados y envasados. Frente a lo anterior, se nos presenta un dato que es muy revelador. El 34% de las mujeres chilenas presenta obesidad y desarrollan menos actividad física y deportiva, posicionando a Chile como el primer país de Sudamérica con estos altos índices, con todas las consecuencias de salud que ello implica. Ahora, estos datos que no son fortuitos, porque el rol de la mujer en el hogar, en el trabajo, en el cuidado, en la crianza, generan una vida sedentaria. Y en muchos casos esto provoca altos índices de estrés que trae como consecuencia ingerir alimentos casi de modo terapéutico. Claramente, estas tendencias aumentan el riesgo de malnutrición, con carencias de nutrientes y aumento de la obesidad, siendo más grave en los hogares liderados por mujeres. Y en especial atención se debe poner a las mujeres rurales como protagonistas a considerar en forma específica dentro de las políticas públicas de asistencia inmediata, ya que la equidad de género constituye el medio sustancial para fomentar desarrollos más inclusivos, ya que las desigualdades territoriales se cruzan con las desigualdades de género, de clase, de etnia, entre otras. Así, un Estado que es comprometido es aquel que se compromete con acabar con las desigualdades de género en todos los espacios y con una perspectiva intersectorial. Y quisiera recalcar lo siguiente: cuando nosotros hablamos de Estado, nos incluye como legisladores y legisladoras. Para poder legislar sobre estas materias es importante poner nuestra mirada en el territorio. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestro caso legislamos desde el alma humana y por lo tanto se requiere obligatoriamente recoger el insumo de los lugares que representamos.
Se trata de un trabajo bidireccional, de donde nosotros somos un puente de las voces que no siempre son escuchadas. Son ellos y ellas quienes nos presentan sus inquietudes y bajo nuestros mandatos las transformamos, las gestionamos y les otorgamos un destino. Finalmente, para ir cerrando, quisiera volver a la frase inicial. Ya nació en el planeta el bebé 8.000 millones. Y esto nos obliga a enfrentar lo que la población nos exige. Estamos en presencia de un desafío climático y alimentario y la manera de afrontarlo es estar en constante contacto, compartiendo lo que hemos hecho en nuestras comunidades, replicando las ideas exitosas y nunca, pero nunca, perder la conexión con lo simple. En consecuencia, como diputada chilena y como presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición, capítulo Chile, les quiero proponer el siguiente desafío: escuchar y retornar siempre. Retornar siempre al lugar que nos vio nacer y crecer, donde compartimos con nuestros pares, con el barrio, con los vecinos y las vecinas, con las amistades, donde tuvimos nuestros primeros amores. Y también pensar, y cuando hablamos de perspectiva de género, recordar que mañana es 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Recordar con quienes compartimos y nos regalaron sus historias, porque entre esas personas más de alguna fue una mujer. Mujeres que hoy día quizás son personas adultas mayores, las ancianas de la tribu, a las que le debemos todo nuestro respeto, pero que también requieren de políticas públicas que las priorice y las ponga al centro de la discusión para que en el futuro sus derechos sean parte intrínseca de nuestro desarrollo y convivencia. Y además agregar lo que ya dijeron quienes me precedieron, que Chile efectivamente está ratificado como la próxima sede del 2023 de la Cumbre Mundial Parlamentaria contra el Hambre y la Malnutrición, lo que nos pone un tremendo desafío como país y que nos comprometemos a ser grandes anfitriones a la altura de lo que las demandas a nivel mundial para conseguir los objetivos del ODS 2 nos pone como meta. Conseguir que en algún momento en este planeta nadie se vaya a dormir sin haberse alimentado de manera sana. Ese es nuestro principal objetivo y para eso hoy día nos encontramos unidos y unidas para trabajar con esa meta. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Un gusto escucharte y tenerte aquí. Invito a Luis Lobo, no os mováis, lo invito para que suba un momento a la mesa ya para despedirnos. Sí, porque ya llevamos un tiempo. Sí. Entonces vamos a hacerlo. Yo creo que han salido todas las ideas, y no es cuestión de repetir las ideas, sino simplemente yo quería manifestar dos reflexiones principalmente en este proceso vinculado principalmente a la construcción de esta alianza iberoamericana parlamentaria. Parlamentaria por el ODS 2 con enfoque de género. No lo olvidemos. Uno es principalmente que en todo este proceso España ha sido tradicionalmente la cooperación que ha apoyado a todo este trabajo parlamentario, ¿no? Y estamos en un proceso de transformación. España ya no solamente es el órgano cooperante, es el socio que a partir del año 2018, con la constitución de la Alianza Parlamentaria por el Derecho a la Alimentación, empieza a relacionarse como par con sus colegas del Frente Parlamentario de América Latina y el Caribe. Un socio que además fortalece algunos elementos claves de este trabajo parlamentario, como todos aquellos enfocados con el enfoque de género, que creo que también es otra variable muy relevante. Y la otra idea que también quería dejar para ir cerrando, porque no quiero hacerlo más largo y que creo que tenemos que ser también conscientes, es que esta alianza parlamentaria iberoamericana por el ODS 2 con igualdad de género ya está en marcha hace mucho tiempo. Esta alianza comenzó en el año 2012, donde por primera vez una delegación de las Cortes Generales de España participó en un foro de los frentes parlamentarios de América Latina y el Caribe en República Dominicana. De ahí se mantuvo una presencia permanente. En el año 2017
aquí Alberto Fabra, que representaba conjuntamente con otros senadores también una delegación, la delegación que asistía a los foros, pues hizo una apuesta a los frentes parlamentarios y también una apuesta a toda la institución española que él representaba de constituir o de organizar una primera cumbre mundial parlamentaria por el hambre y contra la malnutrición, aspecto que nunca se había hecho en el mundo. Y eso es otro aspecto también que hay que resaltar. Desgraciadamente, los parlamentos siempre han estado alejados de este tema. De los órganos de decisión de gobernanza mundial no ha habido mucha participación del mundo parlamentario. Fue el año 2018 cuando, ante toda esa realidad, empezó a surgir la idea de construir esa alianza iberoamericana parlamentaria por el ODS II con enfoque de género. En el año 2019, los frentes parlamentarios, las Cortes Generales de España y la SEGIC, que también nos acompañó, fue en Cartagena, Colombia, nos reunimos y allí aprobamos, todos los que estábamos presentes, de empezar a construir esta alianza iberoamericana parlamentaria contra el hambre. Por supuesto que estamos en un proceso en marcha y aquí hay que saludar la presencia de nuestros parlamentarios y parlamentarias del Parlamento portugués. Otro aspecto también, otra pequeña victoria, Elena, colegas, otra pequeña victoria, más alianzas en esta construcción que estamos llevando a cabo. También una construcción que va a tener muchas oportunidades y que creo que debemos de aprovecharlas. El tema de la segunda cumbre mundial que vamos a realizar en Chile. Es una gran oportunidad para dar una señal al mundo de que Iberoamérica se quiere organizar y quiere de alguna forma compartir con las otras regiones del mundo las enseñanzas y aprendizajes y también recibir las opiniones y los aprendizajes del resto del mundo en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Estamos en un contexto, y mi amigo Gabriel, que hay que decir también que esta es la primera vez que comparto con mi amigo Gabriel una presentación después de aquellos años de lucha en la Universidad de la Politécnica de Valencia, donde los dos formamos parte de Ingeniería Sin Fronteras. Mira dónde nos ha llevado Gabriel. Entonces, estamos en un contexto, como lo ha puesto sobre la mesa Gabriel, de un tsunami, con varias olas que van a venir, en donde se van a necesitar más consensos, más capacidades, más espacios de diálogo político, más intercambio de experiencias, en donde también podemos aportar soluciones desde la visión de los parlamentarios, por supuesto, en un trabajo colaborativo con el Ejecutivo, con la academia, como decía muy bien Carolina, con la sociedad civil y con todos los actores, porque esto es un problema que tenemos que enfrentar todos, como tú muy bien dices, Alberto. Entonces, estamos en una gran oportunidad. Creo que durante estos meses antes de la cumbre sería muy bueno que pudiéramos concretar esa alianza iberoamericana, preparar un lanzamiento, como amerita una alianza de estas características. Bueno, ahí el presidente del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria seguro que también nos va a ayudar y podamos lanzarlo como merece esta alianza iberoamericana. Esas eran las dos ideas que quería dejar, porque no quiero hacer más largo, pero creo que sí que tenemos que ser conscientes de eso. Primero, que España pasó de ser un cooperante a un socio, y esto es un proceso en marcha que tenemos que rematarlo, sobre todo en este contexto de oportunidades y en esta coyuntura tan crítica que vivimos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya sin más, volver a agradecer a todos y todas los que estáis aquí presentes. Quiero dar las gracias especialmente a aquellos senadores y senadoras que nos están acompañando, que no son miembros de la Alianza Parlamentaria y que han decidido estar acompañándonos, y se lo quiero agradecer expresamente. Por supuesto, a Carolina, querida, a Jairo, gracias por haber venido, por estar aquí. Nos encontraremos muy pronto, seguiremos en contacto. A la querida Ana Regina, que siga siendo nuestra impulsora en el lugar donde esté, en cualquier lugar del mundo, Ana Regina. A Luis Lobo, por supuesto, a FAO, sin ninguna duda, a Gabriel. Gabriel, ha sido un honor poder contar con tu presencia hoy aquí. Creo que ha sido una lección, sin ninguna duda, de realidad, y la vamos a tener muy, muy en cuenta. A mis compañeros, pues muchas gracias, que otra cosa hecha, a pesar de lo que cuesta.
Y termino solo con una frase. En el debate que hubo en el último pleno hace unos días, una portavoz hizo alusión al valor del poder legislativo. En los momentos en los que se denuncia y se critica mucho el valor del poder legislativo frente a otros poderes, somos uno de los 3 poderes del Estado y, por lo tanto, tenemos que reivindicar que somos uno de esos 3 poderes del Estado y tenemos que sentirnos muy orgullosos y muy orgullosas de representar a los ciudadanos y las ciudadanas. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ay, me despido de todas las personas que están por streaming. Disculpen, un saludo enorme desde aquí. Ay, muchas gracias.